Más noticias a esta hora. Estados Unidos hizo una advertencia a Colombia en materia de lucha antidrogas, una respuesta a las declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que habla de crear un plan de sustitución de cultivos ilícitos. ¿Qué dijo la administración Biden? María Molina, buenas noches en Washington. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Se trata de una contundente respuesta a través de un portavoz del Departamento de Estado al mandatario colombiano. Estados Unidos no está de acuerdo con la reciente propuesta del presidente Petro de sustituir los cultivos de coca por otros, pero de manera gradual. La administración Biden sostiene que se debe mantener la erradicación forzosa hasta que no haya un programa bien financiado y programado de sustitución de cultivos voluntario. Estados Unidos está en contra de la transición inmediata de una estrategia de erradicación forzosa a una voluntaria para controlar el crecimiento de cultivos ilícitos. Advertimos a la administración de Petro contra la transición inmediata de una estrategia de erradicación forzosa a una voluntaria para controlar el crecimiento de cultivos ilícitos. A través de un portavoz del Departamento de Estado, el principal socio de Colombia en la lucha contra las drogas dice que mientras no exista un programa viable de sustitución de cultivos, la erradicación forzosa debería continuar. Sigue siendo importante contar con un programa de sustitución totalmente financiado y bien diseñado antes de pasar a la sustitución como medio principal de control de cultivos. Es la advertencia de la administración Biden al presidente Petro, a quien le piden cautela, luego de que días atrás el mandatario propusiera sustituir los cultivos de coca de forma gradual. Que ideemos el programa para que un campesino pueda cultivar a una hoja de coca mientras va plantando el cultivo sustituto, hasta probar que el cultivo sustituto funciona. Esta semana el Congreso de los Estados Unidos está pendiente de aprobar el presupuesto del 2023, que incluye un poco más de 487 millones de dólares para Colombia, fondos que están en parte condicionados a que haya un alineamiento entre ambos países en la lucha contra las drogas. Y en Washington a esta hora también se habla de la llegada mañana del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Es el primer viaje internacional que hace el mandatario ucraniano desde que empezó la invasión rusa a Ucrania. Se ha desarrollado esta visita, la planeación de esta visita bajo la mayor confidencialidad, pero se espera que llegue mañana, que esté en la Casa Blanca reunido con el presidente Joe Biden y que mañana en la noche esté con los miembros del Congreso de los Estados Unidos. Nancy Pelosi, la portavoz de la Cámara, envió una carta pidiendo a los congresistas que acudan mañana a lo que será una sesión muy especial. Es toda la información desde Washington. Regreso con ustedes al estudio. Que tengan una muy buena noche. Gracias, María. Una buena noche. Noticias RCN conoció el interés del polémico contratista Emilio Tapia de entregar 70.000 millones en bienes y dinero para reparar a las víctimas del escándalo de Centros Poblados. Esta propuesta abriría la puerta a un preacuerdo con la Fiscalía. En diálogo con Noticias RCN, el director anticorrupción de la Fiscalía reveló las conversaciones que ha tenido la defensa jurídica del Estado con Emilio Tapia para reparar económicamente por el escándalo de Centros Poblados. Una propuesta de reintegro financiero, pero también una propuesta de reintegro también en bienes y servicios. Están evaluando y determinar a ver la posibilidad de reintegrar incluso mucho más dinero de los 70.000 millones de pesos. La Fiscalía está a la espera de que se concrete una reparación efectiva para las víctimas de este escándalo para entrar a analizar una baraja de opciones jurídicas. En caso de que se materialice, la ley permite que se puedan evaluar unos preacuerdos. Actualmente, Emilio Tapia está acusado formalmente por su participación en el escándalo con pólizas falsas con la cual se obtuvieron los millonarios contratos. Tengo, información de manera informal. ¿Entregará los 70.000 millones y algo más Emilio Tapia? Preocupa la falta de medicamentos en Colombia con los pacientes con cáncer. Por ejemplo, la situación es delicada porque en ciertos casos ni siquiera hay insumos para realizar cirugías y las personas pues no tienen más alternativa que esperar. La preocupación aumenta cada vez que aplazan la cirugía de un paciente con cáncer por desabastecimiento de algún insumo. El tiempo puede ser su peor enemigo. Estamos hablando de tratamientos oncológicos, medicamentos, pero estamos hablando también de agujas y otros insumos que son críticos para la aplicación de las quimioterapias de los pacientes. También de elementos necesarios para las cirugías que están siendo pospuestas. La vocera del Observatorio de Cáncer de Adultos dijo que se están aplazando cirugías para extirpar
tratar cáncer de mama, de pulmón, cervicuterino, colon y en general para todos los que requieren estos procedimientos. Sabemos que en el tema del tratamiento oncológico el tiempo es un factor crítico. Por su parte, los pacientes renales aseguraron que les falta un medicamento muy importante. Falta de disponibilidad de medicamentos inmunosupresores para los pacientes trasplantados. Preocupa muchísimo porque estos medicamentos evitan que haya un rechazo del injerto que hemos recibido. Y que en la mayoría de los casos lo deben pagar de su bolsillo. Nos han reportado que han tenido que comprar estas tecnologías, que están entre 600 y 1.300.000 pesos del bolsillo de los colombianos. Piden al gobierno investigar por qué no encuentran los medicamentos en el canal institucional y les toca salir a comprarlos en las droguerías, y allí sí los hay. Entre el viernes y el lunes, el DANE ha publicado los resultados de crecimiento de la economía y la confianza empresarial. ¿Cuál es el panorama de cierre de este año en materia económica y cuáles son las perspectivas para el 2023? Sobre estos dos temas, ¿qué dicen las cuentas de Oviedo? Juan Daniel, buenas noches. Buenas noches, Andrea. Y en efecto, con la publicación de los datos más recientes del indicador de seguimiento a la economía, podemos ver en perspectiva cuál ha sido la senda de reactivación de la economía colombiana desde el mes de abril de 2021. Como ustedes lo pueden observar, desde abril de 2021 hasta octubre del 2022 vemos una tendencia de moderación en el ritmo de crecimiento anual de la economía, que simplemente presenta un dato atípico en mayo del 2022, en donde la economía colombiana entra a compensar el bajo crecimiento que observó en mayo del 2021 como consecuencia del paro nacional. Importante tener en cuenta que esta compensación va a explicar entre 3/4 de punto porcentual y 1 punto porcentual de más de crecimiento de la economía en el año 2022. Algo que se confirma cuando evaluamos el ritmo de crecimiento intermensual, en donde específicamente ya desde julio del 2022 empezamos a ver frecuentemente crecimientos intermensuales negativos de la economía colombiana que confirman en la disminución del crecimiento de la demanda de los hogares y el enfriamiento general de la economía, que verá un frenazo muy importante en el año 2023. Sin embargo, los niveles de confianza empresarial están bastante afectados desde junio del 2022. Como ustedes pueden ver, la línea amarilla que nos representa el indicador de confianza empresarial tuvo unos máximos entre noviembre y diciembre del 2021 y estuvo prácticamente estable hasta el mes de junio de 2022. A partir de ese momento vemos una disminución drástica de la confianza de los empresarios, tanto es así que se ubica su nivel de confianza en noviembre en 54 puntos, solamente a 4 puntos por encima de ver el barril de confianza medio vacío y por consiguiente ingresar a una senda de pesimismo frente a las perspectivas económicas, las cuales ya sucedieron frente a las expectativas que ellos tienen frente a la situación económica del país en los próximos 12 meses. Con eso es importante resaltar que si bien la economía a octubre del 2022 viene creciendo a un 4,6% anual, en los 10 primeros meses al 8,7%, se espera que el Producto Interno Bruto del año 2022 tenga un crecimiento entre el 7,5 y el 7,9%, que venga acompañado de una inflación entre el 12,5 y el 12,8% con corte a diciembre del 2022 y una tasa de desempleo promedio anual entre el 11 y el 11,2%, con una alta probabilidad de que cierre en un 11,1%. Estas son las cuentas de Oviedo y buenas noches. Buenas noches, Juan Daniel. Nosotros hacemos una pausa, pero ya regresamos con más noticias RCN. No se muevan. 7:37, gracias por seguir con nosotros. Y esta es una muy buena noticia. Durante el 2022, las exportaciones de petróleo y gas sumaron 16.000 millones de dólares. Aportaron el 50% de las divisas que ingresaron al país. Los gremios de hidrocarburos insisten justamente en la necesidad de nuevos contratos. Las empresas del sector petrolero esperan que en el primer trimestre del próximo año el Ministerio de Minas tenga una decisión sobre la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Nosotros consideramos que hay que seguir haciendo nuevos contratos. Los contratos que se destraban son un alivio para el sector, pero consideran que no son suficientes. Cada año perforamos entre 60 y 65 pozos exploratorios. Eso daría para 1 o 2 años adicionales, siendo optimistas.
después, ¿qué va a pasar? Y los pozos pueden salir secos. Se estima que las inversiones del sector se mantendrán gracias a los buenos precios internacionales del petróleo. Mientras los precios se mantengan por encima de $80, pues es motivante para seguir haciendo inversiones, pero la reforma tributaria genera un impacto igualmente con precios altos. Este año, hasta octubre, las exportaciones de crudo y de sus derivados han superado los $16.000 millones. El sector de hidrocarburos ha aumentado en un 50% el aporte del ingreso de divisas para el país. Es una excelente noticia. Sin eso el dólar pudiese estar mucho más disparado. En 2019, antes de la pandemia, se cerró con 48 pozos en exploración. Este año se están explorando 60. Nuevamente se registró un ataque con explosivos contra la policía en el departamento del Cauca. El atentado dejó un uniformado y 6 civiles heridos. A las 8:50 de la mañana, una fuerte explosión se escuchó en el casco urbano de Timbío, al sur del Cauca. 2 hombres en motocicleta atacaron con explosivos la garita de uno de los auxiliares de policía. El centinela, que estaba, por supuesto, con unas heridas leves. La emergencia y traslado de los afectados fue hecho por los bomberos de la localidad. La explosión de una granada dejó como afectación a un auxiliar de policía herido y 6 afectados. El atentado ocurrió a 20 metros de la estación de policía y fue atribuido al gaor Carlos Patiño. Identificar a los 2 sujetos que causaron este hecho terrorista, que corresponderían a alias James y a alias Chucky, miembros de la estructura del Grupo Armado Organizado Residual Carlos Patiño. En menos de una semana, son 3 los atentados contra la policía en Cauca. Esta es una forma de expresión de la violencia en el marco del conflicto armado que hoy estamos viviendo aquí en el departamento del Cauca. Las autoridades ofrecen hasta 5 millones de pesos por información que permita dar con los responsables de este hecho. Y se acerca la Navidad y las autoridades aumentan la alerta para evitar el consumo de licor adulterado. Solo en Pasto y Cali, donde habrá feria y carnaval de negros y blancos, la policía encontró 10.000 botellas con este tipo de bebidas. Son fábricas de licor adulterado en Pasto y Cali. Ambas ciudades se preparan para fiestas decembrinas, pero también para carnavales y ferias, por lo que la policía aumentó allí el trabajo para evitar el consumo de licor adulterado. Entre Nariño y Valle han incautado más de 10.000 botellas. Logramos la incautación de más de 600 litros de licor industrial, evitando la comercialización y afectación de la salud pública de los habitantes y visitantes de la ciudad de Pasto. Fuimos al laboratorio del INVIMA y comprobamos que los delincuentes aplican sustancias a estas bebidas que pueden causar hasta la muerte. Cuando las autoridades tienen algún tipo de sospecha frente al licor, lo envían aquí al laboratorio del INVIMA, que mide 2 características principales: el grado alcoholimétrico y la cantidad de metanol. El metanol es otro alcohol que sí tiene efectos tóxicos que puede causar desde ceguera hasta muerte en las personas, y lo que hacemos es revisar que esas bebidas alcohólicas no contengan de ese alcohol. Entre las recomendaciones, comprar en sitio seguro, revisar el empaque, la etiqueta y que no haya sólidos en suspensión en los líquidos. Se conocieron nuevos detalles del accidente aéreo que ocurrió en Medellín el pasado 21 de noviembre y que cobró la vida de 8 personas. Según el documento preliminar, la aeronave sí estaba en condiciones óptimas para volar. La aeronave estaba programada para salir a las 9:30 de la mañana, pero solo despegó a las 10:13. Solo unos segundos después, el copiloto declara la emergencia a la torre de control. Mayday, 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 HK5121, falla de motor. 5121 recibido. A las 10 de la mañana con 14 minutos y 22 segundos, cayó en zona residencial del barrio Rosales, solo 1 minuto y 22 segundos después de haber empezado a recorrer la pista. La gráfica muestra el recorrido que hizo. Cuando se declaró en emergencia, ya había despegado, pero aún estaba en zona del aeropuerto. Empezó a girar pasando por encima de la pista de bicicross, 4 manzanas residenciales, y cayó provocando un incendio donde murieron los 8 ocupantes. La inspección de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos encontró que el motor derecho contaba con los accesorios instalados menos el tubo de cargados que se desprendió por el impacto. Sobre el izquierdo se detalló una afectación del 80% por el fuego.
Noticias RCN junto a la Cruz Roja seguimos ayudando a los damnificados por las lluvias, Joana. Hoy llegamos a Silvia, Cauca, una de las zonas más afectadas. Además, los más pequeños tuvieron un regalo en esta Navidad. Y recuerden que todos podemos colaborar para llegar a más y más afectados. En la cuenta que ustedes ven en pantalla, pues pueden hacer sus donaciones para esta Navidad. Y saludamos a esta hora de la noche a otra de nuestras compañeras que viajó allí, a Silvia, Cauca, Jessica Gómez Cáceres. Jessica, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, así es, vamos con todo por los damnificados y el día de hoy desde muy temprano llegamos aquí a Silvia, Cauca para apoyar a todas esas familias damnificadas por la ola invernal. Les cuento que aquí ya estamos preparándonos porque mañana nos vamos para Dagua, Valle del Cauca. Nuestro talento RCN, nuestros voluntarios de la Cruz Roja Nacional también ya se están alistando. Bueno, Juliet, yo la vi desde muy temprano en esta jornada, cuéntenos cómo se ha sentido. Ha sido muy hermoso, la jornada con los niños por la tarde estuvo espectacular. Y bueno, es un gran momento para que sigamos donando, sigamos contribuyendo a esta causa porque aún estamos necesitando de las manos de todos los colombianos. Claro que sí, por aquí me encuentro con Juan Pablo. Juan Pablo, yo lo veo también a usted, mejor dicho, cargado de donaciones. No, hay que meterle ganas. Creo que cuando nos unimos somos más fuertes y este es un vivo ejemplo de todo lo que tenemos que hacer por todos nosotros. Aterrado de Juliet, qué fuerza, de verdad, o sea, de verdad estoy aterrado. Y bueno, quisiera decir más cosas, pero esto pesa un poquito, con permiso. Claro que sí, bueno, y me encuentro con el director de la Cruz Roja. Bueno, cuéntenos un poquito sobre el balance de la jornada del día de hoy, que ya se cumple 17 con la Cruz Roja y RCN. 17 jornadas conjuntas hoy en Silvia, Cauca, donde hemos podido entregar ayudas a 170 familias, alimentos, ayudas también en kit de higiene, kit de hogar, que va a beneficiar a más de 850 personas. En Noticias RCN y la Cruz Roja seguimos con toda por los damnificados. Hoy desde Silvia, Cauca, donde las lluvias dejaron cientos de afectados, se hizo la entrega de kit de aseo y alimentos. Mucho agradecimiento a Dios y a ustedes que hacen esta labor en esta situación tan difícil que se viene presentando en Colombia, porque la temporada invernal pues ha azotado el país. Lo importante es llegar a los lugares que más han sufrido por el mal clima. Muy fuerte, más que todo porque yo vivo en la entrada del pueblo, todo el agua se nos entró a la casa. Muy agradecida con los de la Cruz Roja y pues con las personas que han contribuido a esto, pues porque en estas temporadas cuando todo está un poquito complicado, ahí pues todo está subido de precios, son cosas que la verdad a muchas personas nos sirven. En la página www.cruzrojacolombiana.org encuentran toda la información para dejar su aporte. Las donaciones también se pueden hacer a la cuenta corriente del Banco de Vivienda, número 455-0699-96490. Noticias internacionales, atención, hace pocos minutos el Congreso de Perú aprobó el adelanto de las elecciones generales para abril del 2024 y descartó el referéndum para una asamblea constituyente. Fueron 93 votos a favor y 30 en contra. Los congresistas aprobaron el adelanto de las elecciones para abril de 2024 y no para diciembre del 2023, como le había propuesto la presidenta Dina Boluarte. Nos lleva a unas elecciones en abril del 2024, después de un periodo en el cual podemos hacer una serie de reformas que son necesarias para evitar nuevamente las crisis de gobernabilidad en la que hemos vivido los últimos años. Por otro lado, la Cancillería de Perú declaró persona non grata al embajador de México y le dio 72 horas para abandonar territorio peruano, esto minutos después de que se otorgara un salvoconducto a la esposa e hijos del expresidente Pedro Castillo, que están en condición de asilo en la embajada mexicana. El asilo ya se les concedió porque están en territorio mexicano, es decir, están en nuestra embajada. Y cuando están en la embajada, pues les concedes el asilo, es una decisión independiente, soberana de México. Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó a la capital peruana, se reunió con la presidenta Dina Boluarte y en los próximos días recorrerá algunas ciudades para recibir información sobre la crisis institucional y las protestas. En Afganistán, los talibanes continúan estrechando el espacio de las mujeres. Miren esto, ahora les prohibieron el acceso a la universidad. La medida, que irá hasta nuevo aviso en instituciones públicas y privadas, fue rechazada por Estados Unidos, también por Reino Unido y las Naciones Unidas. Hola, bienvenidos al Termómetro. Le medimos la temperatura al ambiente político y se la regulamos al poder. Arrancamos por la otra cara de la moneda, en esas fracturas que hay entre el gobierno y la Alianza Verde. Sí,
En esa bancada hay un profundo malestar porque dicen que el gobierno no les copia, hay varios puntos de la reforma política y el código electoral que no se pasan y además ayer los dejaron vestidos y alborotados tras una cita en Palacio que nunca apareció en la agenda presidencial. Pero ¿qué pasa si les dijera que la verdadera molestia es del presidente con algunos congresistas de ese partido? Sí, señores, nos dicen que Petro, quien ha seguido las discusiones del Congreso, se enojó y mucho con eso de comillas. Este no es el cambio que esperamos, esta propuesta es una aberración e incluso varios reclamos que le lanzaron directamente congresistas que él consideraba sus aliados políticos. Hoy el ministro del Interior, Alfonso Prada, tratando de apagar el incendio, se reunió con el codirector del partido, Carlos Ramón González. Sin embargo, eso, lejos de tranquilizar las aguas, las removió. Es que otra de las quejas que hay en la bancada es que el gobierno solo escucha al sector que representa justamente Carlos Ramón González y que frente a los demás se hace el de oídos sordos. Por lo pronto, Prada se comprometió a reprogramar la reunión entre la bancada y el presidente, pero si eso no se soluciona, la consecuencia muy seguramente es que el próximo año el Partido Verde no tenga la presidencia del Senado como quedó pactado en los acuerdos de julio. Y ahora a sortear otra polémica, la que desató Nicolás Petro, el hijo del presidente, en un mitin político. Hizo mea culpa de fin de año y dijo que cuando conformaron la lista del pacto histórico en Atlántico se equivocaron porque, según él, hubo gente que llegó en paracaídas. Nos equivocamos. Y yo hago un mea culpa. Nos equivocamos. Cámara y Senado. Pienso que habían personas que siempre habían estado en esta lucha, en esta gesta democrática. Ups, al que le caiga el guante. Pero bueno, el que sí está de plácemes con estreno editorial es el expresidente del Congreso, Ernesto Macías, quien lanzó su tercer libro, Entre la espada y el cambio. Él analiza allí desde su perspectiva los primeros meses del gobierno Petro. La presentación oficial estaba para mañana, pero como todo el mundo salió de vacaciones, se aplazó para enero. Eso sí, ya está en distribución. Macías ya ha escrito otros libros, Memorias de un bachiller y Resiliente. Y cerramos con la buñuelada del embajador de Reino Unido. Él, que se puso la camiseta con todas las costumbres colombianas de Navidad, esta vez se decidió a hacer buñuelos. La verdad, le salieron bien. Después de que casi provocara un desastre el Día de las Velitas, esta vez escribió en su cuenta de Twitter, comillas, nada se incendió y logramos formas únicas. Cuando suba o cuando baje la temperatura, acá estaremos con el termómetro político. Nos vemos mañana. Bueno, nosotros nos despedimos. Hasta aquí nuestra emisión de las 7 de la noche. Ustedes, gracias por habernos acompañado. Ya llegan Café con Aroma de Mujer y a las 9 de la noche, bloque de búsqueda. Los dejamos con las luces que iluminan a Manizales y Cúcuta. ¡Feliz noche! Chao.